Hola, muy buenos días y bienvenidos a este primer vídeo de análisis de activos con un enfoque más de operativa swing. Como ya os comenté la semana pasada, a partir de ahora, los lunes, pues voy a hacer estos pequeños vídeos un poco más enfocados a este tipo de operativa. Normalmente hago cada día los vídeos del análisis del S&P 500, del futuro, del mini S&P 500 y del Nasdaq, con ese enfoque más de intradía. Y pues los lunes ahora pues voy a introducir estos vídeos para también un poco, pues bueno, reforzar, ¿no?, el análisis de marcos temporales superiores, la preparación, la graficación, la creación de escenarios en otros marcos temporales que son distintos al de una hora, pues repito, con este enfoque más swing. Bien, como siempre, antes también recordaros que cualquier análisis de este tipo, sea para una operativa intradía, sea para una operativa swing, tiene completamente el foco formativo. No estoy dando ningún tipo de idea, ni sugerencia, ni nada de comprar, ni vender, ni suscribir ningún instrumento financiero. Son vídeos formativos al 100%. Bien, dicho esto, también quería un poco anunciar que, espera que me voy un momentito aquí para que lo veáis, que voy a iniciar la segunda edición del curso de Comprende al Precio. La primera fue durante el mes de mayo, antes de verano, y ahora pues en septiembre hacemos la segunda edición. Es un curso, como ya os comenté anteriormente, pues muy enfocado a esto que estamos haciendo ahora, a lo que vamos a un poquito hacer hoy y lo que estoy haciendo cada día con los vídeos de preparación de sesiones. Es trabajar la parte de, vamos a graficar cada activo con sus marcos temporales adecuados para una operativa u otra. Vamos a plantearnos la creación de escenarios y detrás de todo eso, claro, evidentemente vamos a entender el movimiento del precio, ¿vale? Es un poco lo que tenemos que conseguir, saber por qué se mueve de una forma o de otra, qué estructuras deja, cuáles son las zonas ideales para entrar a operaciones, ¿no? Y esto pues nos permite pues tener los activos que trabajamos pues bien machacaditos para luego pues plantearnos correctamente operaciones e incrementar nuestro ratio de acierto. Es un curso tanto enfocado para una operativa swing como para una operativa más intradía, aunque bueno, tiene un poco más de sesgo de preparación de activos para una operativa intradía, pero sirve para todo, porque trabajaremos un poco todo, tanto marcos mayores como marcos inferiores. Es también un curso para aquellos alumnos que empiezan casi desde cero y que necesitan un refuerzo en ese sentido, y también para aquellos otros que ya tienen un cierto nivel, incluso están operando, pero notan que el ratio de acierto, notan y comprueban que el ratio de acierto pues no es adecuado. Y dices, es que no se ve bien, que me falla, ¿no? Y a lo mejor el fallo está no tanto en, a veces nos enfocamos en la entrada justo, ¿no? Y dices, no, es que a lo mejor el problema no está tan adelante, sino está en el inicio de la operación, el planteamiento de esa operación, si es interesante o no, ¿no? Y aquí, ¿qué en esta fase? Es la fase 1 del proceso operativo. Plantearnos una buena idea de trading, porque es que si no tenemos una buena idea, lo demás, aunque esté muy bien trabajado de cómo entro, cómo gestiono y cómo salgo, pues de nada servirá. Con lo cual es un curso con este objetivo de entender bien el precio, interpretarlo para saber dónde operar, en qué dirección y hasta dónde. Con lo cual, objetivo final, desarrollar buenas ideas de trading. Son 8 sesiones, son 4 semanas, cada una de ellas trabajando este punto en concreto, conseguir una buena lectura de precio, correcta graficación, óptima creación de escenarios, planteamiento de operaciones según escenarios. Vamos a trabajar cada semana estos puntos. Y para concretar, no me quiero alargar más, son 8 días, lunes y miércoles de 7:30 a 8:30, hora Madrid. Empezará el 18 de septiembre, que es lunes, terminará el 11 de octubre, que es miércoles. Un curso muy práctico, poca teoría, todo práctico, ejercicios y trabajo con gráficos, y además podréis consolidar lo que vayáis aprendiendo, porque os propondré ejercicios de miércoles, de semana a semana, para que vosotros también podáis un poquito, pues eso, poner en práctica lo que vayamos aprendiendo. Me enviaréis a mí los ejercicios y os daré siempre mi feedback con un pequeño vídeo para que sea mucho más didáctico. Todo queda grabado, con lo cual si alguien no puede asistir un día o tiene que asistir tarde, lo que sea, todo queda grabado y disponible
para siempre. Y os enviaré las grabaciones de los diferentes clases. Precio 149 euros y para inscribiros simplemente escribidme desde hoy hasta el 14 de septiembre, me enviáis un mail a info@elespejodeltrader.com o me escribís un WhatsApp aquí 34 653 694517. Os ponéis en contacto conmigo y os comento, os acabo de responder alguna duda que tengáis y un poco os comento cómo escribiros, ¿vale? Venga, vamos al lío. Hoy, dentro de los activos que analizaremos, en este vídeo analizaré solamente un activo, ¿vale? Un poco, no es la idea de buscar activos, no tenemos idea de ir a detectar operaciones, sino a trabajar, un poco a aprender, ¿no? Cómo trabajar, cómo graficar, cómo preparar un activo. Esa es la idea de este vídeo, para que vosotros lo podáis poco a poco ir interiorizando, encajando y aplicándolo a vuestros activos, ¿eh? No propongo ningún tipo de idea, ni de compra ni de venta. Bien, hoy he elegido, esta semana, la divisa, una divisa que es el dólar franco suizo, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico mensual. Yo considero imprescindible, tanto para una operativa swing como para una operativa incluso intradía, siempre empezar por este marco temporal. Intradía, hombre, no hace falta tampoco mirarlo cada día, una vez al mes, como siempre hago, ¿no? A principios, pero para una operativa swing, que un poco preparamos nuestros activos pues semanalmente, sí que es interesante ir viendo pues bueno, un poco el marco temporal mensual, cómo se está formando la vela, y evidentemente al acabar el mes, ¿no? Pues qué tipo de vela nos ha dejado, ¿no? Durante el mes anterior. Y aquí un poco pues tenemos este marco temporal para trabajar y para que sea el inicio de este análisis. Lo que podemos aquí observar en este marco mensual, un poco para repasar cositas, ¿no? Es que estamos en este marco temporal en una fase lateral. Fijaros que tenemos como banda superior pues toda esta zona que ya venía de aquí, de esta zona de soporte de 2008 y de 2009, que luego se convirtió en resistencia. Lo pongo un poco grandote para que se vea, zona del 1 aproximadamente, pues ahí se ve claro, ¿no? Toda este área que ha actuado muy bien de resistencia pues durante muchos años, y como último pues aquí en diciembre de 2022 ahí volvió el precio a tocar esa zona, ahí confluyéndole pues esta cantidad de resistencias que tenemos ahí en número redondo, media de 200 en marco mensual, resistencia clarísima técnica, y con lo cual eso provocó ahí un giro contundente. Espera que lo amplío, ¿vale? Además dejándonos una estructura de giro. Fijaros, ¿no? Aquí el precio llegó, hizo una corrección un poco en esta figura triangular que se formó aquí. Aquí tenemos un soporte muy importante en esta zona de aquí, toda esa zona de aquí, ¿vale? La hago grandota, luego ya acabaremos de ajustar niveles, Ahí teníamos un soporte, mínimos de 2014, volvió a actuar como soporte en enero de 2021, hablo de la zona 0,90, 0,85 aproximadamente, y que, pues bueno, aquí en esta zona, en 2021, el precio posteriormente, ¿no? Meses después, hasta bien entrado marzo de 2022, dejó una figura triangular, que la voy aquí a dibujar, mínimos crecientes, máximos decrecientes, ahí lo vemos, es un triángulo simétrico que acabó rompiendo por la parte superior, podía haber roto por cualquier zona, A lo mejor teníamos ahí un poco el apoyo del soporte mayor, pero cuidado que son bastante impredecibles estas figuras, y aquí rompió por la parte superior, hizo una corrección, un throwback, volvió a atacar la resistencia, esa confluencia de resistencias, y no pudo con ellas, ahí dejó el precio una thrush, un intento ahí de ruptura del máximo anterior, de mayo de 2022, no consiguió romperlo y se nos giró pues de forma contundente en esa confluencia de resistencias. Y fijaros pues entonces que se formó ahí esa estructura de doble techo, con esa thrush, con un mínimo común en esta zona de aquí, que era un poco ese throwback, ¿no? A la zona más o menos, de esa figura triangular, y rompió por la parte inferior, realizó su correspondiente pullback, movimientos técnicos que son muy habituales, y ahí pues el precio encontró la zona de desequilibrio tremenda, la zona del 0,95, entrada de ventas, zona clara técnica para entrar a corto, y rápidamente lo llevó otra vez al soporte de los 0,88 aproximadamente, soporte mayor. Ahí el precio nos dejó durante el mes de mayo ese rebote es normal, ese cierre de cortos en primer lugar, ¿no? Ante la llegada a la zona de soporte mayor, y luego volvió a atacar el soporte y ahí estamos
Estamos justamente en una zona muy compleja, un soporte muy, muy importante, y ahora vamos a ver un poco los entresijos de todo lo que está ocurriendo aquí para poder un poco pues preparar, ¿no?, este activo y plantearnos los diferentes escenarios. Yo siempre digo que, bajo mi humilde punto de vista, la operativa de trading no consiste en adelantarnos a los acontecimientos, no consiste en decir creo que va a hacer esto, con lo cual entro a corto o a largo y a ver qué ocurre, que es un poco, tal vez, el problema, lo fue también para mí, de los inicios cuando operamos, sino que es, vale, yo tengo un poco este contexto técnico, yo soy completamente técnica, hay que también añadirle factores fundamentales y macroeconómicos, por supuesto, pero no es mi especialidad, ahí tengo que hacer yo mis consultas pertinentes. Yo me baso ahora mismo, y el análisis de hoy es así, temas técnicos puramente. Pues un poco pues plantearnos, ¿no? Vale, yo tengo estos niveles y el precio puede hacer estas diferentes opciones. Si hace esto, me puedo plantear tal cosa, ¿no? Un poco viendo qué zona sería la zona de entrada, qué objetivos, etcétera. Si hace el otro escenario, pues ahí me podría plantear otro tipo de operativa, otro tipo de dirección, buscando, ¿no?, el punto de entrada aquí en concreto, buscando este objetivo y tal. Luego, que ocurra lo que ocurra. Y yo me subiré al carro en una dirección o en otra. No pienso en ocurrirá esto, ocurrirá lo otro, porque yo no tengo la bola de cristal, y hoy en día es que es impensable, creo, que adelantarnos a lo que pueda ocurrir tal y como está el mundo hoy en día. Con lo cual, simplemente mi forma de hacer es, vale, yo tengo este contexto, tengo estos niveles, tengo todo, y me planteo diferentes escenarios, y el que ocurra lo voy a intentar operar, ¿vale? Pues es un poco en línea de los vídeos que yo hago cada día, y al igual que este. Bien. Lo que nos dice aquí el precio en gráfico mensual es que estamos ante un importantísimo soporte, que el precio llegó aquí durante el mes de julio a la zona, dejando una cierta mecha en la parte inferior. Tenemos un pequeño rebotito, pero estamos ahí, cuidadín. Vamos a bajar al marco semanal para ver un poco todo esto y ver también un poco las estructuras que se han ido formando más en detalle. De aquí pues se ve algo fantástico técnicamente hablando. La verdad es que ha sido muy, muy noble. Aquí se ve muy clara esa estructura de doble techo que veíamos en mensual, esa ruptura del mínimo común, niveles importantísimos. Aquí ruptura de ese nivel de soporte, 0,94, ese pullback, aquí una grandísima zona de liquidez, una zona de desequilibrio, una zona de entrada de cortos, con ese refuerzo también de esa media de 200 en este marco temporal semanal, que actuó súper bien de resistencia, que provocó la siguiente caída, siguiente bajada, que rompió ese último mínimo dejado aquí, que hizo llegar al precio el soporte mayor. Y aquí teníamos otra zona de soporte, estos mínimos, después de la ruptura del mínimo común, pullback, ruptura, pullback otra vez, otra zona muy chula de desequilibrio, de entrada de cortos, que provocó pues la continuación bajista. Y aquí fijaros un poco lo que acaba de ocurrir. Hago un poco más estrecho este nivel. Espera, que me he pasado de frenada y no sé ni... Ahí. Lo voy a concretar un poquito más, porque cuando graficamos un activo, ahora lo estoy haciendo un poco a grosso modo, pero hay que, o al menos yo soy de la opinión de que hay que marcar bien niveles para luego pues saber muy bien dónde está la zona óptima de entrada. Ahí he cogido un poco el nivel, ahí vemos una ruptura y vemos el pullback. Estamos ahí. Es una zona que no solamente es esta estructura bajista casi inmaculada, ¿vale? Que dices, perfecto, ¿no? Una zona como aquí ha ocurrido, una zona ideal de entrada tal vez, ¿no?, de cortos en base a esta estructura bajista. Pero tened en cuenta que estamos ante una zona de soporte muy fuerte, un soporte mayor en mensual. Ya no estamos hablando de una zona simplemente de posible desequilibrio en gráfico semanal. No tiene nada que ver esto con esto. Así que mucho cuidado, estamos ante una zona peligrosa. Pero ahí tenemos una estructura bajista de momento pues muy, muy limpia. Con lo cual aquí en semanal, ¿qué escenarios podríamos prever? Pues bueno, sencillo y obvio, ¿no? Pues aquí, evidentemente, la continuación bajista tras el pullback, o que el precio, pues este nivel, no sea una zona de entrada de ventas, sino que el precio pues vuelva para arriba. Entonces, evidentemente, ahí la siguiente zona a vigilar sería esta. Es la siguiente resistencia clarísima, porque fijaros además que si marcásemos FIBO de este último movimiento bajista, pues ahí vemos que la zona ahora mismo coincide con ese también nivel clave a nivel de FIBO, de retrocesos de FIBO del
rectifico, superar esta zona de resistencia, de confluencias de resistencias, pues lo podría llevar perfectamente a buscar el origen, ¿no? El inicio del último tramo bajista. Bien, y aquí tenemos el último mínimo, ahí tenemos el soporte a vigilar y vamos a llegar al gráfico diario, vamos a ver un poco qué está ocurriendo aquí en esta zona, porque la vela de la semana pasada, ahí ya tenemos una vela alcista, el precio hubo un momento en que bajó y rebotó, así que ojo, ahí en gráfico diario pues vemos qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y aquí vemos un poco, pues, y ahí acabamos de concretar, ¿no? También estos dos escenarios que podemos plantearnos. Evidentemente el tercer escenario sería el lateral, ¿no? Es decir, no hacer nada, pero bueno, el lateral ya estamos aquí. Fijaros que en gráfico diario el precio ha ido dejando, tras llegar a ese soporte mayor, pues una estructura de giro, ¿no? Incluso un triple suelo en esta zona, rompió por la parte superior, realizó su correspondiente throwback, continuó subiendo hasta aquí. Y aquí se nos ha quedado encajadito. Ahí vemos un poco, lo amplío bien, ups, espérate, que ahí, hace aquí, rebota para arriba, rebota para abajo, rebota para arriba. Tenemos un lateral formado en gráfico diario con una zona de soporte en este área, con una zona de resistencia en esta otra zona. Y esto es lo que hay. Con lo cual, ¿qué podríamos tener que ver para plantearnos operaciones en una dirección o en otra? En primer lugar, pues cuidado con los rangos, Estamos en un gráfico diario, es verdad, hay un gráfico mayor, también ahí cada uno tiene que acabar de encajar qué tipo de operativa realiza, pero es un rango estrecho. Para una operativa swing en gráfico diario de 4 horas se hace difícil, para una operativa swing en gráfico de 1 hora, pues bueno, se podría llegar, ¿no? En las bandas a plantearnos cosas. Si no, hay que esperar su ruptura. Si esperamos la ruptura por la parte inferior, pues debido un poco a que estamos en una resistencia importante, podríamos plantearnos este escenario bajista hasta la llegada del soporte siguiente. Hay un soporte aquí intermedio, pero bueno, no creo que sea tan relevante, ¿no? Como para que frene al precio si consigue romper este. Al formarse un rango de tantos días, yo creo que si llegara a perderlo, pues veríamos probablemente una llegada a la zona de los mínimos del mes de julio. Ya se verá, evidentemente es una hipótesis. Si rompe por la parte superior, pues al romper un poco esa resistencia semanal, es lo que os decía antes, eso sí que podríamos verlo llegar a la siguiente zona. Ahí tenemos la media de 200 a medio camino, habría que vigilarla porque podría ser un poco el freno de movimientos estructurales que se puedan formar aquí alcistas, pero la idea sería un poquito, ¿no? la siguiente, ¿no? Resistencia mayor, la zona de los 0,91, 0,915. Y ahí lo tenemos todo, habrá que esperar un poco a ver cómo se desarrolla los próximos días. Digo, estamos en un rango en diario y para una operativa swing en gráficos diarios de 4 horas hay que esperar un poco su ruptura, ya digo, más allá de algún posible planteamiento en los extremos para aquellos que quieran pues operar laterales en este sentido. Bien, chicos, nada más. Dejo un poco esta preparación, ya digo, son vídeos, pequeñas píldoras, pequeñísimas píldoras formativas que os pueden a lo mejor, os espero y deseo ayudaros en la preparación de vuestros activos. Que tengáis un feliz lunes. Como es festivo aquí en Estados Unidos, ya sabéis que no haremos el vídeo, con lo cual, hasta mañana. Que vaya muy bien. Adiós.